Hola, oyentes y videntes de Radio Cefará. Tenemos el gusto de tener nuevamente aquí con nosotros a Jesús Jesús. Manuel, perdón, Jesús Manuel Pérez Triana, que es experto en cuestiones militares, entre otros temas de análisis geopolítico. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Pues como siempre un placer estar de vuelta, aunque siempre marcado por por la actualidad de los conflictos y la guerra. Bueno, claro, si tú te dedicas a esto, generalmente vamos a necesitar de ti cuando estallan este tipo de conflictos. Vamos a hablar, por supuesto, del conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel, en el cual, pues, habría que poner entre paréntesis y otros muchos que andan por ahí, que son los países árabes del Golfo, y otros damnificados por el tema del bloqueo del petróleo, como podría ser Europa y el mundo occidental en general, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo se puede analizar lo que está pasando. Bueno, pues esto lo podemos describir primero como una guerra de elección, es decir, Estados Unidos e Israel han elegido el momento. La cuestión aquí que nadie repara es qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esta guerra, porque lo que sabemos es que Irán está decidido a tener un arma nuclear y además para poder hacerla, para poder emplearla necesita vectores. Sí, los vectores se llaman siempre a la manera en que uno lanza esa arma nuclear, porque vamos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, lo de lanzar una bomba en caída libre, pues eso ha sido totalmente superado por los distintos vectores. Y además tenemos un contraejemplo perfecto, que es Corea del Norte, que es un país que está atrincherado, que tiene su arma nuclear, que es agresivo con sus vecinos. Lo mismo un día hunde una corbeta de Corea del Norte, que se niega a resolver el asunto de los ciudadanos japoneses secuestrados. Es decir, es un país. La arma nuclear es una garantía para las dictaduras porque le permite, o sea, le genera disuasión y eso además aumenta la agresividad con la que trata a sus vecinos. Entonces, eso ha sido considerado por Israel una amenaza existencial y Estados Unidos considera que para poder atar de una vez definitiva los cabos sueltos de Oriente Medio, ahí estaban los acuerdos de Abraham, para que Israel tuviese una relación con sus vecinos y el otro gran problema para Estados Unidos era el arma nuclear. La duda a estas alturas es si las negociaciones en curso hubiesen llegado. Eso ya no lo sabemos. Seguro que en algún momento alguien escribirá un libro contando cómo quedó la cosa de por medio, de la misma forma que las negociaciones del 2014 dieron lugar a una montaña de libros. Es decir, yo todavía ahí no tengo opinión. La cuestión es que estamos en esta guerra y la estrategia de Irán, que está siendo vapuleada militarmente, más allá de que tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno de Netanyahu no genera simpatía en ciertos sectores de la inteligencia occidental y les encanta hablar de esto como una guerra caótica, desastrosa, que está siendo un auténtico fracaso, un Vietnam para Estados Unidos. Bueno, lo que sabemos es que la aviación, la armada, la fuerza de misiles iraníes ha sido destruida. Hay ciertos datos, en fin, hay cierto recuento de lanzamientos de misiles y de drones y nos permiten ver que es una gráfica que cae rápidamente. Hemos pasado de un orden de magnitud de cientos de misiles y drones lanzados a decenas y la respuesta iraní, la estrategia iraní ha sido ampliar el campo de batalla. Si se enfrenta directamente a Estados Unidos e Israel, va a ser vapuleada, como ha sido así, entonces vamos a golpear en las partes blandas de la economía global, que es el flujo de hidrocarburos en el estrecho de Hormuz. Por cierto, flujo de hidrocarburos que al cortarse o afectarse, pues nos afectan a todos, nos golpea a todos porque sube el precio del petróleo, pero los que principalmente están teniendo problemas son los países del Lejano Oriente. Es decir, esos contratos de petróleo normalmente iban hacia el Lejano Oriente, fundamentalmente China, procedente de Irán, y luego estábamos viendo que Corea del Sur y Japón, incluso hasta Singapur, estaban teniendo problemas o sea, o estaban tomando medidas de urgencia con sus reservas o estaban haciendo limitaciones. Me acuerdo que, por ejemplo, en el puerto de Singapur había limitaciones al abastecimiento de buques. Es decir, esos son los países que están más impactados. Entonces, ahora la pregunta es, esto es una carrera contra el tiempo. ¿Qué va a tambalearse antes? ¿La economía global con todos los países pidiéndole a Estados Unidos e Israel que pare esto? Y eso puede tener una respuesta de que realmente se hagan toda una serie de operaciones navales para abrir la navegación a Estrecho de Hormuz o los pilares del régimen. Hoy, es decir, en el momento en el que estamos grabando esto, la última novedad ha sido otro ataque, no un ataque, otro ataque de descabezamiento del régimen y uno de ellos
eh, ha sido el general Golan Reza Soleimani, que es el jefe de los Basiji, la milicia que forma la reserva de los Pasdaran y que son uno de los elementos fundamentales de represión del régimen. Las Fuerzas Armadas de Irán se dividen en dos bloques principales, es decir, tiene dos ramas, es un ejército bicéfalo. Están las Fuerzas Armadas convencionales y luego están las Fuerzas Armadas ideologizadas que dependen directamente del líder supremo, que son los Pazaran, y esa fuerza, que es una fuerza armada, aparte tiene una reserva que tiene como fundamental misión el control del orden interno. Entonces, ahora vamos a ver que en esta carrera, si los iraníes consiguen afectar tanto a la economía y a sus vecinos, que empieza a haber presiones para que esto pare, y la otra cuestión es, vamos a ver cómo se empiezan a tambalear, es decir, cómo esos ataques de descabezamiento, cómo esos ataques de los servicios de inteligencia, de las comisarías, de los centros de tortura, pues afecta. Entonces, este es el tiempo que se nos plantea, es esto va para semanas. Va para semanas, no sabemos, tampoco lo anuncian ni se quieren comprometer exactamente, aunque Israel ha dicho 3 semanas, el presidente Trump siempre dice una cosa y la contraria para salir siempre airoso, pero lo que se ve como más inminente es el tema del bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? Eh, y ahí vemos una nueva bronca del presidente Trump contra Europa especialmente por la falta de solidaridad para escoltar a los petroleros para sacar del país. ¿Esto tiene algún viso de solución? Porque yo creo que por una parte están muchos países árabes del Golfo que no solamente que quisieran intervenir activamente contra Irán, sino que en este caso igual podrían ser los valedores de esa escolta para sacar el petróleo y reanudar el abastecimiento, porque ellos son los más afectados económicamente. Es curioso, pero esto es, la historia no sé si se repite, porque en los años 80 hubo también una guerra de los petroleros. En el conflicto Irán-Irak se vio afectada la navegación. Y hubo una cosa que Kuwait tenía, pues, si uno mira el mapa, ese es el país que yo creo, junto con Irak, que tiene ahí los puertos más en lo profundo del Golfo Pérsico, más alejado de la boca, pidió escolta. Y ahí entonces se planteó también una participación europea. Y una cosa curiosa, que los países europeos en aquel entonces, por ejemplo, como Alemania, dijeron, mira, yo no voy a mandar barcos al Golfo Pérsico, yo no voy a mandar buques de guerra, pero puedo hacer una cosa, Estados Unidos puedo relevarte a ti, puedo ayudarte, dice, para que tú liberes buques, para que los puedas mover desde cualquier otro lado del mundo, yo asumo tus tareas. Es decir, si tú tienes buques luchando contra la piratería en el Golfo de Guinea o la Cuerno de África, por decir algo, mira, yo mando mis barcos ahí y tú, por cada uno que yo mando, tú ya puedes mandar uno al otro. Es decir, en aquel entonces no necesariamente tenemos que ver a países europeos mandando fragatas y encargándose de chocar directamente con los iraníes. Europa, o sea, hay un camino que ya se hizo en aquel entonces, que fue decir, nosotros asumimos responsabilidades para liberar a buques de la Armada estadounidense, que ahora mismo, las cifras hablaba de que hasta alrededor de un tercio de los buques de combate de Estados Unidos, tú que es cierto, un tercio de los buques que flotan y que están destinados al combate, andaban por Oriente Medio. Fundamentalmente porque hubo una acumulación de semanas y semanas. Y claro, eso sí que genera un poco de perplejidad. Es decir, si aquí hubo una preparación de meses que todos asistimos viendo el trasiego, el tráfico enorme que hubo de aviones de combate, de aviones logísticos, de aviones de transporte, es decir, de aviones de apoyo logístico y cisternas, transporte, bueno, atravesando el Atlántico, digo, ¿cómo fue que esta parte de la parte naval del conflicto no fue anticipada? Hay unas órdenes de mandar una unidad expedicionaria de los marines, que no es más que un batallón reforzado, que estaba en el lejano oriente a la zona del Golfo. O sea que todavía pueden pasar muchas cosas en esta guerra y todavía podemos pasar a una fase naval. Entonces, eh, también es verdad que, es decir, la lógica nos dice que si queremos que la normalidad vuelva a reinar en el mundo, necesitaremos que se abra ese espacio por el estrecho de Hormuz. Aunque si uno mira la petición de Estados Unidos, pues decimos, bueno, pues mira, aquí Europa a lo mejor puede tener un poco una base de negociación, porque después de haber dicho que se quería quedar con Groenlandia, después de haber dicho que no necesita a los aliados, después de haber dicho mil cosas, pues a lo mejor aquí hay un momento de recordarle a Estados Unidos que
que solo no puedes, pero con tus amigos sí. Es decir, porque daba la sensación que este gobierno de Estados Unidos había olvidado para qué sirven las alianzas y para qué sirven los amigos. Es como si nosotros somos el país más poderoso, tenemos la mayor potencia militar del mundo y no sé para qué queremos de estos paisitos europeos. Pues bueno, pues por ejemplo. El- una cosa que tienen los países europeos y que no tiene Estados Unidos, aunque no se le ha dado suficiente importancia, es a la guerra de minas. Y parece que en Estados Unidos se decidió dar de bajas porque se consideraba, bueno, pues por razones técnicas y largas, que ellos sabrán, ir dando de baja a los buques cazadores de minas, mientras que en Europa eso es una capacidad que se ha mantenido. Entre otras cosas, quizás porque Estados Unidos es un país que tiene, está protegido de sus enemigos. Por anchos océanos, mientras que en Europa aquí tenemos el Mar Negro, el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo, y la idea de que nos cierren la navegación, incluso por ejemplo un país chiquitito como Estonia, que no tiene una gran armada, pero sí tiene buques de guerra de minas porque sabe que la principal amenaza que puede enfrentarse en el Mar Báltico es que le corten las comunicaciones navales. Entonces, si la guerra naval de Irán se convierte en una guerra de minas, pues ahí también, y fue esto exactamente lo que hicieron los países europeos en aquel entonces, que me acuerdo que hubo también, aparte de lo de relevar, darle relevo a Estados Unidos en otras partes, me acuerdo que también hubo participación de buques cazadores de minas europeos de alguna forma en las operaciones en los años 80. O sea que lo que pasa es que en aquel entonces, en plena Guerra Fría, las relaciones de Estados Unidos y Europa eran totalmente diferentes. Vamos a ver si esta experiencia sirve para que se eliminen asperezas y aquí se salga algo positivo, que todavía no lo sabemos. Pero vamos, lo que estoy diciendo es que todavía quedan semanas de conflicto porque hemos pasado de laminar los misiles, es decir, primero fueron Mando y Control y defensas antiaéreas y bases aéreas. Luego han sido la Armada, luego misiles, almacenes de misiles y programa nuclear y las últimas noticias de que se está destruyendo la capacidad industrial porque si de aquí no sale una paz duradera, no sale un acuerdo, sabemos que Irán va a intentar reconstruir su poderío militar inmediatamente. Entonces, en esa fase, pues todavía se puede añadir una dimensión naval y bueno, pues vamos a esperar acontecimientos porque puede suceder que Europa no llega a ningún acuerdo con Estados Unidos y entonces Estados Unidos va a tener que mover fuerzas de otras partes y veremos qué pasa en el estrecho de Hormuz. Eso respecto al estrecho de Hormuz, yo sé que no es exactamente tu principal tema, pero ¿tú crees que la esperanza que tiene Israel de un cambio de régimen está más o menos cerca? ¿Es imposible o está muy lejana? ¿Cómo lo ves ya Mira, en un aspecto más geopolítico, digamos? bueno, yo esto este tema sí lo he tratado como sociólogo, con las expectativas y esperanzas que han puesto muchas veces personas, pues estaba pensando en Cuba y Venezuela, y yo les explicaba en aquellas ocasiones que hay una verdad incómoda en todos los cambios de régimen, y es que siempre tiene que haber una parte del régimen que decida que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Es decir, el relato de la toma del poder, de las revoluciones democráticas, de la conquista del pueblo del poder frente a la tiranía, siempre esconde que hay un momento, hay un pequeño momento en el que se negocia, en el que hay un sector de la oposición que habla con un sector del régimen donde se decide que, bueno, si ustedes se apartan, si ustedes no reprimen, si ustedes no disparan, nosotros accederemos al poder, pero aquí podemos llegar a un acuerdo. Nos deshacemos del tirano, pero a la policía la vamos a respetar, al ejército la vamos a respetar. Y eso no lo hemos, es decir, eso primero requiere que haya un sector del régimen que dé un paso al lado. Es decir, por un lado, o un escenario libre donde había un Consejo Nacional de Transición, donde aparecían unos generales ahí en Benghazi diciendo no reconocemos a Muammar al-Gaddafi como líder del país, o como Siria, donde apareció el ejército sirio libre, y eso es el preludio de un conflicto, es decir, donde veamos a generales iraníes diciendo no reconocemos al líder supremo porque sus políticas nos han llevado al desastre. Y eso requeriría pues, que empezásemos a ver que hay unidades militares, que hay una carta abierta de clérigos que le dicen al régimen. Si por un lado hay una parte de decir que esto puede suceder a puertas cerradas, lo que quería decir, y entonces veamos que hay de repente una negociación y nos levantemos una mañana y hay un nuevo líder, porque ha habido un sector del propio régimen que ha decidido eh, que todo tiene que cambiar para que todo siga igual, o tiene que haber una fractura y que sea visible y que nos enteremos que en la ciudad de Isfahán hay un general ha dicho que no piensa obedecer las órdenes de reprimir al pueblo, que veamos que hay motines. Y eso
Esos serían los indicadores, esos serían los pasos. O sea, puede ser algo que sea totalmente visible o algo que sea totalmente invisible y que pase a puerta cerrada y de repente nos lleve una sorpresa. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Qué indicadores podemos tener? Pues los negociaciones y los avances discretos, eso pues no lo podemos desde casa, no sabemos si ahora mismo hay generales telefoneándose. Bueno, telefoneando no, porque eso debe quedar registrado, pero allí, no sé, mientras uno están ahí en un club de oficiales, las fuerzas de Teherán, y se miran a los ojos y dicen, "Pf, esto tiene que cambiar". Eh, Veamos que empiezan a haber fracturas. Y de momento el segundo escenario de fracturas visibles con manifestaciones, con manifestantes poniendo los claveles en la punta de los fusiles, eso no se ha visto. Entonces, yo todavía lo vemos muy, muy lejano. Aparte de que el régimen lleva preparándose para esto mucho tiempo. Es decir, yo decía que había... Las Fuerzas Armadas eran bicéfalas porque precisamente tenían unas Fuerzas Armadas convencionales y unas Fuerzas Armadas ideologizadas que hagan de contrapeso, que esto es algo que ha funcionado, bueno, fue la Alemania nazi, la Wehrmacht y las Waffen-SS. En el Irak, el ejército y la Guardia Republicana. Siempre ha funcionado así, ¿no? Un sistema de doble llave, por si acaso que se los generales se amotinen, vamos a tener una fuerza profundamente ideologizada, fanatizada, que pueda ser de contrapeso. Aparte de eso, el régimen se ha preparado, bueno, han dicho que hemos organizado el escalafón de mando para que si muere el primero o el segundo, por lo menos que haya cuatro personas ya designadas para que corra el escalafón automáticamente y no haya vacíos de poder. Hemos visto que han descentralizado la defensa del país en 31 regiones, en una cosa que se llama defensa mosaico, en la que cada general jefe de una provincia o una región de Irán sabe que aunque no le estén llamando para darle órdenes desde Irán, si el país está siendo atacado, él sabe que tiene que levantarse, ir al cuartel por la mañana, mover las tropas, lanzar misiles contra los países vecinos y tratar de combatir a lo que se le viene a su región. Entonces es muy complicado pensar que simplemente vamos a ver ahí una revuelta popular que sea capaz de tumbar el régimen si no pasan cosas que vamos a ver. Hemos tenido descabezamientos. A mí me faltan aquí todavía elementos. Eh, te- Fuerzas te- insurgentes regionales de grupos caracterizadas por siete grupos étnicos, los baluchíes, los kurdos, algún movimiento interno, no sé, me faltan todavía, sí, en esta serie todavía me faltan episodios para que empecemos a ver que esto está llegando a una conclusión diferente. Bueno, con estos elementos es difícil eh, prever lo que puede llegar a pasar, pero con lo que has mencionado, pues creo que nos has iluminado un poco el camino para saber exactamente, si no con detalle, cuáles son los desafíos, no Mm, las salidas. Así que mm. te agradecemos que nos hayas atendido y Un placer. esperemos que alguna vez podamos hablar contigo sin tener sobre las cabezas una espada de Damocles como está haciendo en estos momentos. Un día tenemos que quedar y hablar del jazz israelí y sacar sacar mi vena de melómano apreciador, no gran conocedor, pero sí al menos apreciador, del jazz israelí, Pues por ejemplo. hasta, pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Y nada, Jesús Manuel eh, Perestrián. Triana.